Aquí tienes una hora sin pausas de datos curiosos. Bienvenido a Curiomanía TV. La palabra persona proviene del latín persona, que se refería a la máscara que usaban los actores en el teatro. Con el tiempo, pasó a significar el papel que uno desempeña en la vida. Esto plantea una pregunta profunda. ¿Somos realmente lo que mostramos al mundo? ¿O escondemos un yo verdadero detrás de esa máscara social? En psicología, se habla de la persona como el rostro público, diferente del sí mismo interno. A veces, olvidamos quiénes somos bajo los roles. ¿Vivimos actuando o podemos quitar la máscara alguna vez? Algunas teorías científicas y espirituales sugieren que la conciencia no está limitada al cerebro. Estudios sobre experiencias cercanas a la muerte han alimentado esta hipótesis. Personas en paro cardíaco relatan percepciones externas, incluso sin actividad cerebral registrada. ¿Cómo es posible? Algunos lo atribuyen a funciones del cerebro aún no comprendidas. Otros creen que la conciencia podría ser una entidad independiente del cuerpo. Aunque no hay pruebas concluyentes, el debate continúa. ¿Somos más que materia? La ciencia aún no tiene una respuesta clara. Un antiguo símbolo guarda una verdad profunda, el yin y el yang. Representa que todo en la vida contiene su opuesto. En la luz hay oscuridad y en la oscuridad luz. Nada es completamente blanco ni completamente negro. Todo se mezcla y se equilibra. El día se convierte en noche. La alegría puede nacer del dolor y viceversa. Es un recordatorio de que los extremos se necesitan para existir. En cada tristeza hay una semilla de sabiduría y en cada risa una sombra sutil. Aceptar ambos lados es vivir con más conciencia, sin negar lo incómodo. Este símbolo milenario no divide el mundo, lo une en un solo flujo constante. Los alquimistas eran más que científicos antiguos, eran buscadores del alma. Aunque se les conoce por intentar convertir metales en oro, su búsqueda era mucho más profunda. Para ellos, el oro era un símbolo de perfección interior, no solo riqueza material. Cada experimento reflejaba un proceso espiritual, una purificación del ser. Creían que al transformar el plomo externo, también transformaban su alma. Era una filosofía secreta, donde la ciencia se mezclaba con la mística. La gran obra no era solo química, era la iluminación del alma humana. Por eso los verdaderos alquimistas no querían oro, sino luz interna. La víbora de arena es una serpiente venenosa que habita en los desiertos del norte de África y la península del Sinaí. Se caracteriza por su pequeño tamaño, midiendo entre 30 y 50 centímetros de longitud, y su coloración arenosa, que le permite camuflarse perfectamente en su entorno. Su principal rasgo distintivo es su capacidad para moverse mediante un desplazamiento lateral llamado sidewinding, que le permite avanzar con eficiencia sobre la arena suelta y evitar el sobrecalentamiento. Además de que suele enterrarse parcialmente en la arena para acechar a sus presas. Observa la impresionante habilidad que posee el artesano del canal de YouTube Soms para crear algodones de azúcar con formas detalladas y artísticas, transformando este dulce tradicional en verdaderas obras de arte. Utiliza técnicas avanzadas de manipulación del azúcar hilado, controlando la velocidad, la temperatura y la dirección del giro para dar vida a figuras complejas como personajes, flores y animales. Su precisión y destreza manual le permiten jugar con los colores y las capas del algodón, logrando efectos visuales sorprendentes. Si te está gustando este video, este es el momento ideal para suscribirte. Dejarme en los comentarios aquí abajito tus quejas, sugerencias, mejoras o felicitaciones. Regálame un bonito like si este video te está gustando y te parece fantástico. Morir y sentir paz absoluta. Miles de personas reportan experiencias cercanas a la muerte. Un túnel, una luz intensa, una sensación de amor inexplicable, el cuerpo clínicamente muerto, pero la conciencia sigue presente. Para algunos es prueba del alma, para otros un efecto cerebral, pero todas comparten algo, una profunda transformación interior. Después de eso, muchos pierden el miedo a morir. ¿Y si el final no fuera el final? ¿Y si fuera apenas una puerta a otro comienzo? Tal vez la muerte solo sea un cambio de forma, no de existencia. ¿Sabías que el número 108 no es casualidad? Es sagrado. En el hinduismo y el budismo representa la totalidad del universo. Hay 108 cuentas en un mala, como los rezos o mantras, pero también aparece en la ciencia. El sol está 108 veces el diámetro de la Tierra, igual que la luna. Es un número de alineación, conexión y misterio, casualidad o código oculto en la creación. El 108 une lo espiritual con lo cósmico, un puente numérico entre lo invisible y lo real. Quizás los antiguos sabían algo que la ciencia recién empiezan a intuir. Tal vez el universo hable en números y este sea uno de sus secretos. Imagínate no poder dejar de moverte nunca. Así viven algunos tiburones. Su supervivencia depende de estar en constante movimiento, porque necesitan que el agua fluya por sus branquias para respirar. Si se detuvieran, podrían asfixiarse. Este fenómeno se llama ventilación REM y lo practican especies como el gran tiburón blanco o el maco. Mientras dormís, ellos siguen nadando, sin pausa. La naturaleza no les permite descanso. Su descanso es el movimiento. Así viven y así sobreviven. Son viajeros eternos del océano. Nadar es su forma de existir.
Desde el desierto más árido del mundo, el polvo del Sahara emprende un viaje increíble. Cruza el Atlántico para nutrir la selva amazónica. Cada año, millones de toneladas de partículas cargadas de minerales flotan en el aire durante días, impulsadas por los vientos. Al llegar a Sudamérica, caen sobre la Amazonía como una lluvia fértil. Este fenómeno demuestra que, aunque parezcan opuestos, el desierto y la selva están conectados. La vida de un rincón del planeta puede depender del polvo de otro. Es un recordatorio poderoso de que todo en la Tierra está unido por lazos invisibles, pero esenciales. El tapir de Bear es el mamífero terrestre más grande de Centroamérica y pertenece a la familia de los tapires. Se caracteriza por su cuerpo robusto, patas cortas y una trompa flexible que utiliza para alimentarse de hojas, frutos y brotes. Su pelaje es de color marrón oscuro con una mancha clara en la garganta y pecho. Es una especie solitaria y principalmente nocturna, habitando bosques tropicales y zonas pantanosas desde México hasta Colombia. Desempeña un papel ecológico clave como dispersor de semillas, pero está en peligro de extinción. ¿Sabías que es posible cortar objetos con papel? Esto es debido a su estructura y la forma en que se aplica la fuerza al material. Aunque el papel parece frágil, su filo puede volverse sorprendentemente cortante si se usa con suficiente presión y velocidad. Esto se debe a que el papel está compuesto de fibras de celulosa comprimidas, lo que le da cierta rigidez. Cuando un borde de papel es afilado o está doblado en un ángulo agudo, puede concentrar la fuerza en un área pequeña, funcionando de manera similar a una cuchilla. La inteligencia artificial ya ha alcanzado logros que antes parecían exclusivas de la creatividad humana. Hoy existen IA capaces de componer música, escribir novelas e incluso pintar obras de arte. Estas máquinas no solo imitan el estilo de los grandes artistas, sino que generan piezas únicas que podrían pasar por obras de maestros contemporáneos. La IA no solo revoluciona las ciencias y la tecnología, sino también el arte, desafiando la noción misma de lo que significa ser creativo. ¿Podrán algún día las máquinas superar la originalidad humana? El futuro del arte podría depender de ello. Cleopatra, la última reina de Egipto, vivió más cerca de la invención del iPhone que de la construcción de las grandes pirámides de Giza. Mientras que las pirámides fueron levantadas alrededor del 2500 a.C., Cleopatra vivió en el siglo I después de Cristo, es decir, más de 2000 años después. Sorprendentemente, la tecnología que usamos hoy en día, como los smartphones, está mucho más cerca en el tiempo de lo que vivió Cleopatra que de los majestuosos monumentos antiguos. Esta perspectiva pone en relieve lo extraordinaria que ha sido la evolución tecnológica en tiempos recientes. Las pirámides de Egipto fueron construidas con bloques de piedra que pesaban entre 2 y 30 toneladas. Estos bloques, que fueron tallados con una precisión asombrosa, formaron las impresionantes estructuras que todavía perduran hoy en día. La construcción de las pirámides es un testimonio de la ingeniería avanzada y las habilidades organizativas de los antiguos egipcios. Para transportar y levantar estos bloques tan pesados, se utilizaron técnicas de ingeniería innovadoras, incluidas rampas y sistemas de poleas. La precisión con la que se alinearon las pirámides también refleja el conocimiento avanzado en astronomía y matemáticas. La muralla china es la estructura más larga construida por el ser humano, extendiéndose por más de 21.000 kilómetros. Esta monumental edificación, construida principalmente entre los siglos VII y XVII, fue diseñada para proteger a las dinastías chinas de invasiones nómadas. La muralla no solo sirvió como una defensa física, sino también como un símbolo de la perseverancia y la ingeniería de la antigua China. La estructura varía en altura, grosor y material, dependiendo de la región, y a lo largo de su longitud atravesó montañas, desiertos y llanuras. Las pinturas rupestres más antiguas descubiertas tienen más de 40.000 años y se encuentran en cuevas de Indonesia y España. Estas obras primitivas, creadas por nuestros ancestros con pigmentos naturales y herramientas rudimentarias, muestran escenas de caza, animales y figuras humanas. Más que simples decoraciones, se cree que tenían funciones rituales o simbólicas. Estas expresiones artísticas nos ofrecen una ventana al pensamiento abstracto y creativo de las primeras civilizaciones. Algunas técnicas usadas, como el soplado de pigmento con la boca, demuestran un sorprendente nivel de sofisticación. En 2017, el cuadro Salvator Mundi, atribuido a Leonardo da Vinci, se convirtió en la obra de arte más cara jamás vendida en una subasta, alcanzando la cifra récord de $450 millones. La pintura representa a Cristo bendiciendo con una mano, mientras sostiene una esfera de cristal en la otra. Su autenticidad ha sido objeto de debate entre expertos, lo que no impidió que se transformara en un fenómeno mediático. Fue adquirida por un comprador anónimo, más tarde vinculado a Arabia Saudita. La venta refleja el valor simbólico y económico que puede alcanzar una obra cuando lleva la firma de un genio como Da Vinci.
Pablo Picasso, considerado uno de los mayores genios del siglo XX, comenzó a dibujar antes de hablar con fluidez. A los pocos años de edad ya mostraba un talento excepcional para el arte y su primera palabra fue PIS, una abreviatura infantil de lápiz. Su padre, también artista, quedó impresionado por la habilidad precoz de su hijo y lo apoyó desde temprano. Picasso realizó su primera pintura académica a los 9 años y tuvo su primera exposición a los 13. A lo largo de su vida, exploró y revolucionó múltiples estilos, desde el cubismo hasta el surrealismo. Durante años se repitió que los peces dorados solo recordaban por 3 segundos, pero estudios recientes han demostrado que pueden conservar información por semanas o incluso meses. Se los ha entrenado para reconocer patrones, horarios de comida y laberintos simples. Tienen la capacidad de asociar estímulos y formar recuerdos a largo plazo. Esto cambia por completo la forma en que pensamos sobre la inteligencia animal y si subestimamos a muchas especies por su tamaño o silencio. La ciencia avanza y con ella nuestra comprensión de otras formas de vida. Incluso un pez puede tener historia. Aunque parezca increíble, el número de combinaciones posibles en una partida de ajedrez es mayor que la cantidad de átomos en el universo conocido. Se estima que hay 10 elevado a 120 posibilidades, mientras que los átomos rondan los 10 elevado a 80. Cada jugada abre un abanico casi infinito de futuros potenciales. Es por eso que, aunque juegues toda una vida, nunca repetirás exactamente la misma partida. Este juego milenario no solo es estrategia, es matemática, arte y caos ordenado. El ajedrez encierra una complejidad que desafía incluso a las supercomputadoras. Es un universo dentro del tablero. ¿Y si la conciencia fuera cuántica? ¿Pensás porque tu cerebro es biológico o porque interactúa con el universo cuántico? Algunas teorías, como la Orchestrated Objective Reduction, proponen que la conciencia no surge solo de neuronas, sino de procesos cuánticos dentro de ellas. Esto implicaría que la mente está conectada con las reglas más extrañas del cosmos: superposición, entrelazamiento y no localidad. Tu pensamiento podría ser un fenómeno universal, no solo cerebral. Y si sos una antena de la conciencia, no su origen. Tal vez la mente no sea solo química, sino pura física cuántica. Todo pensamiento deja una huella eléctrica. Aunque no lo digas en voz alta, cada pensamiento genera una señal medible en tu cerebro. Las neuronas se comunican con impulsos eléctricos y esa actividad crea patrones únicos. Incluso pensamientos fugaces dejan rastros. Esta electricidad cerebral puede ser detectada con tecnologías como el EEG. ¿Te imaginas que alguien pudiera leer tu mente como se lee una huella digital? Aunque aún no es posible, los avances ya permiten identificar emociones o intenciones básicas. Pensar no es invisible, tu cerebro habla incluso en silencio. Todo lo que pensás deja una huella. Los nanobots son diminutos robots a escala nanométrica, es decir, una milmillonésima parte de un metro, y están diseñados para realizar tareas específicas a nivel microscópico. Generalmente están construidos con materiales biocompatibles y pueden ser programados para ejecutar funciones en diversos campos, especialmente en la medicina, donde se utilizan para administrar fármacos de manera precisa, eliminar células cancerígenas o reparar tejidos a nivel celular. También tienen aplicaciones en la industria, la electrónica y la limpieza ambiental. Los trenes de alta velocidad son sistemas ferroviarios diseñados para operar a velocidades significativamente superiores a las de los trenes convencionales, generalmente superiores a los 300 km por hora en vías especialmente construidas para este fin. Están equipados con tecnología avanzada, como aerodinámica optimizada, motores potentes y sistemas de control electrónico que permiten alcanzar estas altas velocidades de manera eficiente y segura. Además, suelen ser muy cómodos con asientos espaciosos, Wi-Fi y servicios de lujo, siendo una opción para viajes largos. Los egipcios construyeron las pirámides con tanta precisión que algunas uniones entre piedras son más delgadas que una hoja de afeitar. Las pirámides de Egipto siguen siendo un enigma milenario. Con bloques de piedra de varias toneladas, los antiguos egipcios lograron alineaciones astronómicas precisas y encajes milimétricos. Algunas uniones son tan exactas que no cabe ni una hoja de afeitar entre las piedras. ¿Cómo lograron esto sin tecnología moderna, con herramientas de cobre y sin ruedas? Hay quienes creen que tenían conocimientos avanzados de geometría, física y arquitectura. En Göbekli Tepe, Turquía, hay un templo de más de 11.000 años anterior a la agricultura organizada. Antes de que existieran las ciudades, la escritura o la agricultura, ya había templos. En Göbekli Tepe, Turquía, se encuentra una estructura de más de 11.000 años, considerada el templo más antiguo conocido. Sus pilares tallados y diseño complejo desafían las ideas sobre los orígenes de la civilización. ¿Cómo es posible que cazadores-recolectores construyeran algo así? Algunos creen que la religión precedió a la agricultura, no al revés, que fue la espiritualidad lo que impulsó a los humanos a asentarse.
La Torre Eiffel, ícono de París y símbolo de ingeniería, guarda un pequeño secreto poco conocido por el público. Un apartamento privado en su tercer nivel. Gustave Eiffel, su creador, construyó este espacio como lugar de trabajo y para recibir invitados especiales, entre ellos Thomas Edison. El apartamento está decorado con muebles de época, libros y objetos personales, conservando su atmósfera original. Aunque pequeño, es un testimonio íntimo de la historia detrás de la emblemática estructura. No está abierto al público, pero se puede observar a través de ventanas desde ciertos ángulos. El desierto de Atacama, en el norte de Chile, es un paisaje que parece de otro planeta. Se considera el lugar más seco de la Tierra, con zonas donde no ha llovido en más de 400 años. Sus suelos contienen minerales y formaciones geológicas únicas, y su cielo es uno de los más claros del mundo, ideal para la astronomía. La falta de humedad hace que la vida aquí sea extremadamente difícil, pero ciertas especies han logrado adaptarse. El Atacama también es un foco para la investigación científica, especialmente en estudios sobre Marte y la vida extrema. Liechtenstein, un diminuto país europeo, no tiene ejército propio. Si alguna vez lo necesita, lo pediría prestado a Suiza. Liechtenstein es un pequeño principado en Europa Central que, desde 1868, ha optado por no mantener un ejército permanente. En caso de necesidad, confía en acuerdos diplomáticos y en la neutralidad suiza para su defensa. Esta decisión refleja la política de neutralidad y la estabilidad política del país. A pesar de su tamaño y la ausencia de fuerzas armadas, Liechtenstein mantiene una economía próspera y relaciones internacionales sólidas. Los perros tienen un sentido del olfato entre 10.000 y 100.000 veces más potente que el de los humanos. El sentido del olfato de los perros es extraordinariamente agudo, con capacidades que superan ampliamente las humanas. Esta habilidad les permite detectar olores en concentraciones mínimas, lo que los hace valiosos en tareas como la búsqueda y rescate, la detección de drogas y explosivos y el diagnóstico de ciertas enfermedades. La estructura de su sistema olfativo, incluyendo una gran cantidad de receptores olfativos y una parte del cerebro dedicada al procesamiento de olores, es clave para esta capacidad. Las tortas ahogadas son un platillo tradicional de la gastronomía mexicana, originario de Guadalajara, Jalisco. Consisten en un bolillo o pan baguete partido a la mitad y relleno de carnitas de cerdo, aunque también pueden llevar pollo o res. Lo característico de este platillo es que el pan se sumerge en una salsa de chile de árbol, que puede variar en picante según el gusto. La salsa es vertida generosamente sobre la torta, cubriéndola por completo. Se sirve acompañada de cebolla, morada encurtida, rábanos, a veces limón o salsa adicional para dar más sabor, y son muy populares como comida callejera. Las espuelas de caballo son un accesorio de equitación utilizado para dar instrucciones al caballo, generalmente con el fin de incitarlo a moverse o cambiar de dirección. Están compuestas por una parte metálica que se ajusta al talón del jinete y un pequeño, pero afilado disco o rueda llamada pico o púa que sobresale hacia atrás. Cuando el jinete aplica presión sobre el costado del caballo, la rueda o pico de la espuela toca el cuerpo del animal, estimulando su respuesta. Existen diferentes tipos de espuelas, desde las más simples con una rueda pequeña hasta las más elaboradas con adornos o mecanismos más complejos. En la Antártida hay lagos subterráneos calientes debajo de kilómetros de hielo. Algunos llevan millones de años aislados de la superficie. Bajo el frío extremo de la Antártida se esconden más de 400 lagos subglaciales que, a pesar de estar enterrados bajo kilómetros de hielo, permanecen en estado líquido gracias al calor geotérmico. Uno de los más conocidos es el lago Vostok, que ha estado aislado durante al menos 15 millones de años. Los científicos creen que podría albergar formas de vida extremófilas únicas, nunca antes vistas. Algunos tiburones pueden crecer hasta 50.000 dientes a lo largo de su vida, reemplazándolos constantemente. A diferencia de los humanos, los tiburones nunca dejan de renovar sus dientes. A lo largo de su vida, algunas especies pueden llegar a generar entre 20.000 y 50.000 dientes. Estos crecen en múltiples hileras que actúan como cintas transportadoras. Cuando un diente frontal se cae o se desgasta, otro nuevo lo reemplaza casi de inmediato. Este mecanismo asegura que siempre estén listos para cazar. ¿Sabías que los aviones son uno de los medios de transporte más seguros del mundo? Esto es debido a factores como rigurosos estándares de seguridad, tecnologías avanzadas y protocolos de mantenimiento exhaustivos. La aviación está fuertemente regulada por organismos como la Organización de Aviación Civil Internacional, que establece normativas estrictas para la fabricación, operación y mantenimiento de aeronaves. Los aviones pasan por rigurosas inspecciones y pruebas antes de ser autorizados para volar, y las aerolíneas mantienen programas de mantenimiento regular y preventivo para garantizar la fiabilidad de las
las aeronaves. La madera aglomerada, madera prensada o MDF es un material compuesto formado por partículas de madera o fibras que se unen mediante resinas sintéticas y se someten a un proceso de prensado a alta temperatura. Este tipo de madera es más uniforme en su estructura que la madera natural, lo que le da mayor estabilidad dimensional y resistencia a la deformación. Se utiliza comúnmente en la fabricación de muebles, revestimientos y estructuras debido a su capacidad para ser moldeada, además de que es más susceptible a la humedad que la madera maciza y puede perder fuerza o deformarse si no se trata adecuadamente. ¿Sabías que algunos peces pueden cambiar de sexo si la jerarquía del grupo lo necesita? El pez payaso, por ejemplo, vive en grupos dominados por una hembra. Si ella muere, el macho más grande cambia de sexo y se convierte en la nueva líder. Este cambio no es solo de comportamiento, sino también biológico. Sus órganos reproductivos se transforman completamente. Es un proceso natural que garantiza la supervivencia y el equilibrio del grupo. Este fenómeno, conocido como hermafroditismo secuencial, ocurre también en otras especies marinas. En el Tíbet, algunos monjes practican una tradición conocida como entierro celestial. En lugar de enterrar o cremar a los fallecidos, colocan los cuerpos en montañas altas para que sean consumidos por buitres. Este rito se basa en la compasión budista y en la creencia de que el cuerpo es solo un recipiente vacío tras la muerte. Al ofrecerlo a la naturaleza, los tibetanos buscan dar un último acto de generosidad. Aunque puede parecer extraño desde una perspectiva occidental, este ritual es profundamente espiritual y sigue siendo practicado en algunas regiones remotas del Himalaya. La poliuria es un recubrimiento polímero altamente resistente y flexible, conocido por su rápida solidificación y durabilidad extrema. Se forma a partir de la reacción entre un isocianato y una resina de amina, lo que le otorga una gran resistencia química, mecánica e impermeabilidad. Su capacidad para adherirse a diversas superficies como metal, concreto, madera y plástico la hace ideal para aplicaciones industriales, como la protección contra la corrosión, el recubrimiento de suelos y la impermeabilización de estructuras. Además, su rápida curación permite una aplicación eficiente sin tiempos prolongados de secado. Las cataratas del ojo son una opacidad progresiva del cristalino que provoca una disminución gradual de la visión. Se desarrollan cuando las proteínas del cristalino se descomponen y se agrupan, impidiendo el paso adecuado de la luz hacia la retina. Esta condición puede causar visión borrosa, sensibilidad a la luz, dificultad para ver de noche y percepción de los colores más apagados. Aunque suelen estar asociadas al envejecimiento, también pueden ser causadas por factores genéticos, traumatismos, enfermedades como la diabetes o la exposición prolongada a la radiación ultravioleta. En Bolivia, el Salar de Uyuni se convierte en el espejo natural más grande del mundo cuando se cubre de agua. Este inmenso desierto de sal, que se extiende por más de 10.000 kilómetros cuadrados, se transforma completamente durante la temporada de lluvias. Una fina capa de agua convierte su superficie en un reflejo perfecto del cielo, dando la ilusión de caminar entre nubes. Es tan plano que se usa para calibrar satélites, y sus paisajes han sido escenario de películas de ciencia ficción. Además de su belleza, alberga grandes reservas de litio, esenciales para baterías, un lugar mágico y estratégico a la vez. Las máscaras venecianas permitían romper las normas sociales en la Edad Media sin ser reconocidos. Durante los carnavales en Venecia, el uso de máscaras no solo era una tradición festiva, sino también una herramienta para el anonimato. Con el rostro cubierto, la gente podía mezclarse sin importar clase social, género o reputación. Las reglas de etiqueta y jerarquías desaparecían y se vivían días de libertad total. Esto generaba tanto arte como caos, por lo que eventualmente se reguló su uso fuera del carnaval. Las máscaras simbolizan aún hoy el deseo de escapar de las normas impuestas. ¿Por qué flotamos en el mar muerto? Flotar en el mar muerto es tan fácil que parece magia, pero todo se debe a la ciencia. Este mar tiene una salinidad casi 10 veces mayor que la del océano, lo que incrementa enormemente su densidad. Cuando entras al agua, tu cuerpo pesa menos que el líquido desplazado, y eso te hace flotar sin esfuerzo. Es como si el agua te empujara hacia arriba. Además, su alta concentración salina impide que la mayoría de los organismos vivan allí. Por eso se llama muerto. Flotar allí no solo es posible, es inevitable. ¿Te atreverías a comprobarlo tú mismo? ¿Cómo los pulpos podrían cambiar la inteligencia artificial? Los pulpos tienen cerebros increíbles. 3/4 de sus neuronas están en sus tentáculos, lo que les permite actuar de forma casi independiente. Además, son maestros del camuflaje, la resolución de problemas y la adaptación. Estas habilidades han inspirado a científicos en el diseño de nuevos modelos de inteligencia artificial, más descentralizados y flexibles. Imitar su forma de procesar información podría revolucionar la robótica. Imagina una IA que no necesita un centro de control, sino que piensa con todo el cuerpo.
Los Ray-Ban Meta son una evolución de las icónicas gafas de la marca, integrando tecnología inteligente con un diseño clásico. Desarrolladas en colaboración con Meta, estas gafas incluyen cámaras HD en ambas lentes, micrófonos direccionales y altavoces optimizados para llamadas, música y comandos de voz. Su conectividad con inteligencia artificial permite capturar fotos y videos con un simple toque o mediante comandos de voz, además de ofrecer traducción en tiempo real y acceso a información contextual. Mantienen la estética de Ray-Ban, pero con materiales ligeros y tecnología discreta para una experiencia futurista sin sacrificar el estilo. El Disco Foot es una innovadora variante del fútbol que combina elementos del deporte tradicional con la estética y dinámica de la música disco. Se juega en una pista iluminada con luces LED sincronizadas con la música, lo que crea un ambiente vibrante y energético. A diferencia del fútbol convencional, los jugadores deben moverse al ritmo de la música, lo que añade un desafío adicional de coordinación y control del balón. Este deporte fomenta la creatividad y la expresión corporal, convirtiéndolo en una experiencia tanto deportiva como artística, además de que suele practicarse en entornos urbanos y eventos culturales. ¿Sabías que el café puede mejorar la memoria? Más allá de darnos energía, el café tiene un efecto positivo en la memoria a corto plazo. Estudios científicos muestran que la cafeína mejora la capacidad del cerebro para retener y procesar información. Este efecto puede durar varias horas, ayudando a concentrarse y recordar detalles importantes. Sin embargo, el consumo excesivo puede ser contraproducente, así que tu taza diaria no solo despierta tus sentidos, sino que también puede mantener tu mente alerta y lista para aprender. El ingrediente más caro del mundo. El azafrán es conocido como el ingrediente más caro del mundo debido a su laborioso proceso de recolección. Cada flor de azafrán produce solo 3 delicados estigmas, que deben ser recogidos a mano uno a uno. Se necesitan miles de flores para obtener solo 1 gramo de esta especia dorada, lo que explica su elevado precio. Además de su sabor único, el azafrán ha sido valorado históricamente por sus propiedades medicinales y su uso en perfumes y tintes. Un tesoro culinario que vale su peso en oro. Las pirámides de Sudán, ubicadas en la región de Meroe, son antiguas estructuras funerarias construidas por la civilización de Kush entre los siglos 8 a.C. y 4 después de Cristo. A diferencia de las pirámides egipcias, son más pequeñas, con una inclinación más pronunciada y suelen medir entre 6 y 30 metros de altura. Están hechas de piedra arenisca y albergaban las tumbas de reyes y nobles kushitas. Muchas presentan inscripciones jeroglíficas y relieves que reflejan la influencia egipcia en la cultura kushita. Aunque menos conocidas, Sudán alberga más pirámides que Egipto, siendo un testimonio del poderoso reino de Kush y su conexión con el Nilo. El desfile de los monos es una tradicional festividad que se celebra en San Juan de los Lagos, Jalisco, México. Esta celebración se caracteriza por la participación de personas disfrazadas de monos, quienes desfilan por las principales calles del pueblo, llevando consigo un ambiente festivo y colorido. Los monos son representaciones de personajes de la cultura popular y están acompañados de música, danzas y la interacción con los espectadores. Esta tradición está vinculada con las festividades religiosas en honor a San Juan Bautista, y aunque tiene raíces en la tradición indígena y colonial, ha adoptado elementos de la cultura popular. El edificio que se derritió con el sol en Londres, un rascacielos conocido como el walkie-talkie, provocó un problema inusual. Reflejaba la luz solar con tanta intensidad que derritió partes de un auto estacionado en la calle. Su diseño curvo actuaba como una lupa, concentrando los rayos solares sobre una pequeña zona. También quemó alfombras, plásticos y dañó escaparates. El incidente llevó a instalar láminas antirreflejo en sus ventanas y se convirtió en un ejemplo de cómo el diseño arquitectónico puede tener consecuencias inesperadas. El calendario, que tiene 13 meses, Etiopía sigue un calendario muy diferente al occidental. Su sistema se basa en 13 meses, 12 meses de 30 días y uno extra de 5 o 6 días, llamado Pagume. Además, está unos 7 años atrás respecto al calendario gregoriano. Por eso, mientras el mundo celebraba el año 2023, en Etiopía apenas comenzaba el 2016. Esta diferencia se debe a interpretaciones religiosas y a un calendario más alineado con la tradición copta. Incluso celebran Navidad en enero y Año Nuevo en septiembre. ¿Te imaginas estornudar sin parar durante casi 3 años? Donna Griffiths, una joven británica, tiene el récord mundial por el episodio de estornudos más largo jamás registrado. Todo comenzó el 13 de enero de 1981, cuando empezó a estornudar, y no pudo detenerse hasta el 16 de septiembre de 1983. En el primer año se calculó que estornudó más de 1 millón de veces. Su caso fue tan extremo que quedó registrado en el libro de los récords Guinness. Aunque parezca increíble, no había una causa clara para sus estornudos incontrolables. Finalmente, un día simplemente se detuvieron. ¿Por qué en Nueva Zelanda no hay serpientes?
Nueva Zelanda es uno de los pocos lugares en el mundo donde no existen serpientes nativas. Esto se debe a su aislamiento geográfico y a la falta de hábitats adecuados para estas criaturas. Además, el gobierno neozelandés ha implementado estrictas leyes para evitar la introducción de serpientes, protegiendo así su biodiversidad. La ausencia de estos reptiles ha permitido que otras especies prosperen sin depredadores naturales. Esta particularidad atrae a turistas que disfrutan de la naturaleza, sin miedo a serpientes venenosas. El tiburón que brilla en la oscuridad. En las profundidades del océano, algunos tiburones tienen la habilidad de bioluminiscencia, es decir, pueden emitir luz propia. Este fenómeno, llamado brillo bioluminiscente, les ayuda a camuflarse o atraer presas. El tiburón linterna es un ejemplo destacado, usando su luz para confundir a sus enemigos o comunicarse con otros tiburones. Esta característica evolutiva es vital para sobrevivir en zonas oscuras del océano donde la luz solar no llega. La bioluminiscencia también les ayuda a acechar y acechar con mayor efectividad. El mono que reconoce su reflejo en el espejo, a diferencia de muchos animales, ciertos monos poseen la capacidad de reconocerse en un espejo, demostrando autoconciencia. Esta habilidad indica un nivel avanzado de inteligencia y comprensión del yo. Estudios con monos capuchinos y chimpancés han mostrado que algunos pueden identificar que su reflejo es ellos mismos y no otro individuo. Este descubrimiento ha cambiado la manera en que entendemos la cognición animal. La autopercepción es un rasgo que solo poseen pocos animales y es fundamental para emociones complejas y aprendizaje social. El perfume que contiene feromonas humanas. Existen perfumes diseñados no solo para oler bien, sino para atraer a nivel instintivo. Algunas marcas han lanzado fragancias que aseguran contener feromonas humanas sintetizadas, compuestos que, supuestamente, influyen en la atracción sexual. Estos perfumes apelan a una respuesta biológica inconsciente, como si fueran una especie de hechizo químico. Aunque la ciencia aún debate su verdadera efectividad, miles de personas los compran con la esperanza de volverse irresistibles. ¿Puede una fragancia manipular el deseo? La industria del perfume lo apuesta todo a que sí. El hombre que vivió sin dormir durante décadas, Nguyen Van Thi, un agricultor vietnamita, pasó más de 40 años sin dormir y siguió con vida. Todo comenzó después de una fiebre intensa en 1973. Desde entonces, afirma no haber vuelto a cerrar los ojos para descansar. Lo increíble es que, a pesar de su insomnio crónico, se mantenía activo, trabajando a diario en el campo. Médicos lo examinaron, sin encontrar señales de daño físico evidente. Su caso sigue siendo un misterio para la ciencia. ¿Es posible que el cuerpo humano funcione sin dormir? En teoría, no, pero su historia contradice todo lo que sabemos. El insecto que se disfraza de flor. En la naturaleza, la supervivencia a veces requiere creatividad extrema. Existe un insecto llamado Orquídea mantis que no solo se camufla, sino que se parece a una flor de orquídea en forma y color. Este disfraz perfecto le permite acechar presas sin ser detectado y evitar a sus depredadores. Además, las abejas y otros insectos se sienten atraídos por su apariencia, acercándose lo suficiente para que la mantis ataque. Un maestro del camuflaje que demuestra que en el mundo animal, la apariencia puede ser la mejor estrategia de caza. El pastel más antiguo del mundo, aún comestible, un pastel de hace más de 4000 años, fue descubierto en una tumba egipcia y sigue siendo comestible, o al menos eso sugieren los análisis. Aunque obviamente no es recomendable probarlo, la composición y conservación son sorprendentes. Este hallazgo revela los métodos ancestrales de preparación y almacenamiento de alimentos. Los ingredientes principales incluían miel y granos que actuaron como conservantes naturales. Este pastel es una cápsula del tiempo que conecta nuestra historia culinaria con el presente, mostrando que el gusto por lo dulce viene de muy lejos. El té que cambia de color según la temperatura. Hay una bebida que parece magia líquida, el té de flor de guisante azul, conocido como Butterfly Pea Tea. Esta infusión, originaria del sudeste asiático, tiene la peculiaridad de cambiar de color según la acidez del líquido o la temperatura. En su estado normal es azul intenso, pero si se le agrega limón se transforma en un púrpura vibrante. Además de su efecto visual, se le atribuyen propiedades antioxidantes y calmantes. Hoy es una tendencia en bares, cafés y redes sociales por su belleza hipnótica. El pan que se hace con harina de insectos. ¿Y si el futuro del pan estuviera en los insectos? En países como Finlandia o Alemania ya se produce pan elaborado con harina de grillos. Esta alternativa rica en proteínas busca responder al creciente problema del impacto ambiental de la ganadería tradicional. La harina se obtiene al deshidratar y pulverizar los insectos, mezclándola con harinas comunes para crear productos horneados nutritivos. Aunque puede generar rechazo inicial, cada vez más personas lo prueban con curiosidad. Además, comer insectos no es nuevo. En muchas culturas es tradición milenaria. El fenómeno astronómico que ocurre cada 500 años y solo se ve en un hemisferio. Un fenómeno astronómico muy raro, conocido como la Gran Conjunción Triple, ocurre solo cada 500 años y solo es visible desde un hemisferio específico.
Durante este evento, 3 planetas se alinean en el cielo de forma espectacular, creando un espectáculo impresionante para astrónomos y aficionados. Este fenómeno ha sido registrado por civilizaciones antiguas y sigue despertando fascinación hoy en día, demostrando la maravilla y misterio del cosmos. Su próxima aparición será un evento muy esperado. ¿Cómo las corrientes oceánicas influyen en la formación de nubes y clima local? Las corrientes oceánicas no solo mueven agua, sino que también tienen un papel crucial en la formación de nubes y el clima regional. El agua caliente que transportan alimenta la evaporación, generando humedad que se eleva y se condensa en nubes. Esto puede afectar patrones climáticos, como lluvias o sequías, en regiones costeras y interiores. Comprender esta interacción es vital para predecir cambios climáticos y gestionar recursos naturales. La ciencia sigue investigando cómo estos procesos afectan nuestro planeta a largo plazo. Tu estómago cambia completamente su revestimiento cada 3 a 4 días para evitar digerirse a sí mismo. El cerebro humano genera más impulsos eléctricos por día que todos los teléfonos del mundo juntos. Además, puedes producir hasta 1 litro de saliva al día. Tus huesos son más fuertes que el concreto, aunque más livianos. El hígado puede regenerarse por completo incluso si se ha perdido el 75%. También tienes un segundo cerebro en el intestino que influye en tus emociones. Tu cuerpo es una máquina mucho más sorprendente de lo que crees. ¿Sabías que existe una cascada de fuego natural? En el Parque Nacional Yosemite hay un fenómeno que hace que el agua parezca lava ardiente. También existen puentes inflables para animales, que se colocan temporalmente en carreteras. En Japón hay sandías cuadradas y en Corea venden cubitos de hielo, saborizados para cafés instantáneos. Existen autos invisibles camuflados con pantallas que proyectan el entorno. También hay robots que pintan retratos al estilo Van Gogh. El mundo está lleno de invenciones raras y maravillas naturales desconocidas. Tal vez no sepas una de las mentiras que aún se sigue creyendo. Mucha gente cree que usamos solo el 10% del cerebro, pero eso es completamente falso. Las neuroimágenes modernas muestran que usamos prácticamente todas las áreas del cerebro, incluso durante actividades simples. Este mito persiste porque suena inspirador y ha sido explotado por películas y libros. Sin embargo, no tiene base científica alguna. El cerebro es activo y complejo incluso cuando dormimos. La cosa más rápida del universo conocido no es un objeto físico, sino la luz, que viaja a la increíble velocidad de 299.792 kilómetros por segundo. Pero si hablamos de creaciones humanas, el récord lo tiene la sonda Parker Solar Probe, lanzada por la NASA en 2018. Esta nave espacial fue diseñada para estudiar el Sol y al acercarse a su atmósfera exterior ha alcanzado velocidades superiores a los 690.000 kilómetros por hora. Para que te hagas una idea, eso es como dar la vuelta al planeta Tierra en menos de 4 minutos. A medida que se acerca más al Sol, sigue acelerando gracias al tirón gravitacional. Secretos que los hoteles no quieren que sepas. ¿Sabías que muchas veces las mantas y cobijas no se lavan entre huésped y huésped? Aunque las sábanas sí se cambian, los cobertores pesados a menudo se limpian solo cada cierto tiempo. También, en algunos hoteles, los vasos del baño solo se enjuagan con agua, sin jabón. Además, el minibar está lleno de sensores. Mover un producto puede generar un cobro, incluso si no lo consumes. Y hay más. Las habitaciones contiguas a las escaleras suelen ser las últimas en llenarse. Por algo será. Mejor inspecciona todo bien antes de acomodarte. Desafortunadas curiosidades. En 1958, la CIA intentó espiar a la Unión Soviética con gatos. El proyecto se llamaba Acoustic Kitty y consistía en implantar micrófonos y antenas en felinos entrenados para acercarse a objetivos enemigos. El primer intento terminó en desastre. El gato fue atropellado por un taxi apenas lo soltaron. El proyecto costó millones de dólares y fue cancelado tras repetidos fracasos. Esta es solo una de muchas ideas absurdas que, pese a su ridiculez, fueron financiadas seriamente. A veces, incluso las agencias más poderosas del mundo tienen ideas realmente desafortunadas. Curiosidades que te harán sonreír. Los pingüinos regalan piedras a modo de propuesta. En algunas especies, como el pingüino de Adelia, el macho busca la piedra más perfecta que pueda encontrar y se la entrega a la hembra como anillo de compromiso. Si ella acepta, la usa para construir el nido donde criarán a sus polluelos. Este gesto tan tierno es símbolo de compromiso en su mundo. Literalmente dan todo por amor, incluso una roca. A veces se las roban entre ellos, lo cual no es muy romántico, pero sí muy gracioso. El reino animal también tiene sus dramas amorosos y sus detalles adorables. Respuestas a preguntas que siempre te has hecho. ¿De dónde vienen las pelusas del ombligo? Un estudio del científico Karl Kruszelnicki descubrió que se forman por fibras de ropa atrapadas por el vello abdominal. El vello actúa como una especie de transportador que guía las fibras hacia el ombligo. También influye el tipo de ropa que usas. Las personas con más vello suelen tener más pelusa. Además, el color de la pelusa suele coincidir con el de la ropa interior. Así que no es suciedad. Es pura física textil. Tu ombligo hace su propio trabajo de colección diaria.
¿Cómo nacen las frutas sin semillas? Las frutas sin semillas, como algunas uvas o sandías, no son un error de la naturaleza, sino un logro de la ciencia agrícola. Se crean mediante hibridación o manipulando el número de cromosomas para que la planta no pueda reproducirse normalmente. Esto da lugar a frutos estériles, es decir, sin semillas. Aunque no pueden sembrarse para dar nuevas plantas, se reproducen por esquejes u otros métodos artificiales. Son el resultado de años de experimentación y comodidad para no escupir pepas. ¿Qué dice tu letra de ti? La grafología estudia la escritura para analizar la personalidad. Por ejemplo, si escribes con letras pequeñas se asocia a personas detallistas e introvertidas. Una letra inclinada hacia la derecha indica a alguien expresivo, mientras que la izquierda sugiere introspección. La presión con la que escribes también cuenta. Fuerte indica energía y decisión. Débil, más sensibilidad. Aunque no es una ciencia exacta, tu caligrafía puede revelar más de ti de lo que imaginas. Incluso cosas que ni tú sabías. ¿Cómo funcionan las pantallas táctiles? Las pantallas táctiles capacitiva, como la de tu celular, detectan la electricidad natural que produce tu piel. Cuando tocas la pantalla, alteras un campo eléctrico que sensores convierten en coordenadas precisas. Por eso los guantes comunes no funcionan, no conducen electricidad. Existen otras tecnologías táctiles, como la resistiva, que responde a presión, pero en general, cada toque tuyo es una señal eléctrica que interpreta la máquina al instante. ¿Qué tamaño tendrían los países si fueran planetas? Si los países fueran planetas y mantuvieran sus proporciones, Rusia seguiría siendo el más grande, con un planeta de unos 17 millones de kilómetros cuadrados. En cambio, Mónaco tendría el planeta más pequeño, apenas 2 kilómetros cuadrados. Es una forma divertida de imaginar la geografía a escala cósmica. Incluso algunos artistas han hecho mapas comparando países con lunas o asteroides. Te harías una idea visual muy distinta de tu país si lo pensaras como un mundo propio. El primer meme de la historia. Aunque los memes modernos son imágenes divertidas de internet, el concepto es mucho más antiguo. El primer meme reconocido de la historia es probablemente Kilroy Was Here, un dibujo con una frase que los soldados estadounidenses rayaban durante la Segunda Guerra Mundial. Aparecía en paredes, puertas, baños e incluso en lugares imposibles como submarinos o tanques. Era una forma anónima de decir «yo estuve aquí». Fue viral antes de que existiera internet y un claro ejemplo de la cultura meme en versión analógica. ¿Cuántas hormigas se necesitan para levantar a una persona? Una hormiga puede levantar hasta 50 veces su propio peso. Si consideramos a una persona de 70 kilogramos y a una hormiga promedio de 5 miligramos, se necesitarían alrededor de 280,000 hormigas trabajando al mismo tiempo para levantar a ese ser humano. Claro que eso es teórico, porque en la práctica no podrían coordinarse ni sostener un cuerpo humano de esa forma. Aún así, es un gran ejemplo de la fuerza increíble de estos pequeños insectos, que en proporción son mucho más fuertes que cualquier humano. Golpearse el dedo chico del pie no solo duele, también te da enojo y coraje. Ese dolor punzante activa en tu cerebro la amígdala y la corteza cingulada anterior, centros tanto del dolor como de las emociones como la ira. Por eso, un golpe en el dedo chico no solo duele físicamente, también genera frustración intensa. En estrés, aquestos estímulos se interpretan peores aún. Además, al ser una parte que afecta el equilibrio y el caminar, la reacción emocional se magnifica. Es un combo físico y emocional que lo hace tan memorable. Síndrome de la vejiga tímida, también conocido como formición urinaria. La vejiga tímida es cuando solo puedes orinar frente a otras personas, por timidez o ansiedad. Es común en baños públicos. La presión social inhibe la señal del sistema nervioso que permite la micción. A pesar de que la independencia física está intacta, el estrés psicológico bloquea procesos automáticos. Suele curarse con exposición gradual o terapia de relajación, una condición incómoda, pero mucho más común de lo que imaginas. Aunque solo representa cerca del 2% del peso corporal, el cerebro humano consume alrededor del 20% de la energía total del cuerpo. Esto se debe a la actividad eléctrica constante entre las neuronas, que requieren glucosa y oxígeno en grandes cantidades para funcionar. Cada pensamiento, movimiento o emoción tiene un coste energético. Por eso, tras largas jornadas de concentración, puedes sentirte exhausto sin haber hecho esfuerzo físico. Además, durante el sueño, el cerebro sigue consumiendo energía mientras consolida recuerdos. Los calamares poseen células especiales llamadas cromatóforos, que contienen pigmentos de distintos colores. Estas células pueden expandirse o contraerse mediante impulsos nerviosos, permitiendo que el calamar cambie de color casi al instante. Esto les sirve tanto para camuflarse como para comunicarse con otros calamares. En algunos casos incluso pueden generar patrones complejos sobre su piel en movimiento. También reaccionan a amenazas, cambiando a colores oscuros para intimidar. Esta habilidad ha inspirado investigaciones en materiales inteligentes y tecnología textil. La planta de la resurrección
también conocida como Selaginella lepidophylla, puede secarse completamente y luego volver a la vida cuando se le agrega agua. Esta planta del desierto se enrolla como una bola seca durante las sequías y puede permanecer en ese estado durante años. Al hidratarse, se desenrolla y reverdece en pocas horas. Su capacidad se debe a unas proteínas especiales que protegen sus células en condiciones extremas. Ha sido estudiada por científicos interesados en la biotecnología y la conservación de alimentos. Parece magia, pero es pura adaptación extrema. Los ojos de los renos cambian de color según la estación del año. Durante el verano, el iris de estos animales es de un tono dorado brillante, mientras que en invierno se vuelve azul oscuro. Este cambio mejora su visión en condiciones de luz escasa durante los largos inviernos árticos. La explicación está en una capa del ojo llamada tapetum lucidum, que se ajusta según la cantidad de luz ambiental. Es un mecanismo de adaptación único en mamíferos. Así, los renos pueden detectar depredadores y moverse mejor en la penumbra helada del norte. Durante mucho tiempo se creyó que el olfato humano era limitado, pero estudios recientes revelan que podemos distinguir más de 1 billón o 1 trillón, según el sistema, de olores distintos. La nariz humana tiene alrededor de 400 tipos diferentes de receptores olfativos. Además, el olfato está estrechamente conectado con la memoria, por eso un simple aroma puede evocarte recuerdos vívidos. Y aunque no lo notemos, el olfato influye en el gusto, el estado de ánimo y hasta en decisiones emocionales. Tienes un superpoder en tu cara y quizás no lo sabías. A pesar de su pequeño tamaño, el dedo meñique tiene un rol crucial en la fuerza de agarre. Al cerrar la mano, el meñique actúa como un ancla que estabiliza el puño y aporta cerca del 50% de la fuerza total. Los músculos que lo controlan se extienden hasta el antebrazo, mostrando cuán importante es en tareas cotidianas como escribir, sostener objetos pesados o incluso tocar instrumentos. Perder el meñique reduce significativamente la funcionalidad de la mano. Pequeño pero poderoso. El flujo laminar es un fenómeno en el que un líquido se desplaza en capas suaves y paralelas, sin turbulencias. Puedes observarlo cuando el agua cae suavemente de un grifo, formando una corriente uniforme y clara. En este tipo de flujo, las partículas de líquido siguen trayectorias ordenadas, lo que lo hace ideal para experimentos científicos y en aplicaciones como la aviación o la medicina. Contrario al flujo turbulento, el laminar es silencioso y predecible. En la naturaleza se puede ver en algunos ríos muy tranquilos o en sistemas de irrigación bien diseñados. Este dilema milenario tiene una explicación científica. Fue primero el huevo. Desde el punto de vista evolutivo, los animales que pusieron huevos existían mucho antes que las gallinas. Los dinosaurios, reptiles y peces ya lo hacían millones de años antes. En cuanto a la gallina, un ave parecida a ella puso un huevo con una mutación genética que dio origen a la primera gallina moderna. Esta mutación ocurrió en el material genético del huevo, no después de que naciera. Así, el huevo precede a la gallina, al menos desde la perspectiva de la evolución. Históricamente, se distribuían en carretes de 35 milímetros que llegaban por mensajería especializada. Cada proyección implicaba cargar múltiples bobinas en la cabina y sincronizarlas con el proyector. Con la llegada del cine digital, las películas se codifican en archivos DCP, Digital Cinema Package, cifrados. Se envían por internet en servidores seguros o en discos duros dedicados. Al llegar al cine, el servidor digital valida licencias antes de permitir la reproducción. El cambio redujo costos de transporte y mejora la calidad de imagen. Además, facilita subtítulos, doblajes y actualizaciones rápidas. Los loros eran mascotas comunes en el Caribe colonial, donde los piratas operaban. Estas aves, traídas de América del Sur y Central, impresionaban por sus colores y capacidad de imitación. Un pirata que robaba un barco mercante podía hacerse con un loro y presumirlo como trofeo exótico. El loro se convirtió en símbolo del ave cantarina, fiel y divertido que acompañaba a solitarios en alta mar. La literatura y el cine, desde Robert Louis Stevenson hasta Disney, consagraron la imagen del lorito en el hombro del bucanero. Así, la realidad se fundió con el mito en la cultura popular. Aunque parezca sorprendente, existen variedades de rosas verdes y no están teñidas artificialmente. Algunas especies como la rosa chinensis viridiflora presentan pétalos modificados que parecen hojas, lo que les da ese tono verde característico. Estas rosas no tienen el aroma fuerte de otras variedades, pero son muy valoradas en arreglos florales por su rareza y simbolismo. Representan armonía, renovación y equilibrio. A menudo se usan en jardines temáticos o en bodas. Su color no es producto de clorofila en exceso, sino de una mutación genética que altera el desarrollo normal de los pétalos. Durante la Primera Guerra Mundial, el temor al gas mostaza y otros agentes químicos llevó a diseñar máscaras antigás incluso para los más pequeños. Algunas eran de aspecto espeluznante, con grandes ojos de cristal y tubos largos. En Reino Unido, una de las versiones más llamativas fue la máscara de Mickey Mouse, creada en la Segunda Guerra,
pero inspirada en los prototipos de la primera. Estas máscaras cubrían toda la cabeza y estaban hechas de goma o tela tratada, aunque muchas nunca se usaron activamente. ¿Por qué los tigres son naranjas si eso los delata? Aunque para nosotros el pelaje naranja del tigre parece llamativo, sus presas, como los ciervos y jabalíes, no perciben los colores como nosotros. Estos animales ven en una gama reducida, similar al daltonismo, lo que hace que el naranja se mezcle con el verde y marrón del entorno. Para ellos, el tigre se camufla perfectamente en la selva. La naturaleza no elige colores bonitos, sino funcionales. Este camuflaje cromático es una ventaja evolutiva efectiva para cazar sin ser detectado. Leones hembras con melena y leones machos sin melena. Aunque normalmente los machos tienen melena y las hembras no, existen excepciones. En Botsuana, algunas leonas han desarrollado melenas debido a niveles elevados de testosterona, probablemente por una mutación genética. Estas leonas a veces exhiben comportamientos típicos de machos, como marcar territorio o intentar montar a otras leonas. Por otro lado, algunos leones machos en regiones muy calurosas presentan melena escasa o nula, ya que esta representa una desventaja térmica. La biología rompe sus propias reglas. Antes de convertirse en el ícono de París, la Torre Eiffel pasó por varias propuestas alternativas muy diferentes a la estructura actual. Uno de los diseños más llamativos fue una gigantesca guillotina, en homenaje a la Revolución Francesa. Otros incluían columnas griegas, faros y estructuras góticas. Gustave Eiffel tuvo que competir contra más de 100 ideas distintas para ganar la aprobación del Comité de la Exposición Universal de 1889. Su propuesta fue inicialmente rechazada por muchos artistas e intelectuales, quienes la llamaban una monstruosidad. ¿Qué fue primero, Pizza Hut o Domino's Pizza? Pizza Hut fue fundada primero, en 1958 en Wichita, Kansas, por dos hermanos universitarios, Dan y Frank Carney, quienes abrieron su primer local con solo $600 prestados. Domino's Pizza, en cambio, nació 2 años después, en 1960, cuando Tom Monaghan y su hermano compraron una pequeña pizzería llamada Dominick's, en Michigan. Domino's se destacó por su servicio de entrega rápida, mientras que Pizza Hut se enfocó en ofrecer restaurantes familiares. A lo largo de las décadas, ambas cadenas crecieron a nivel mundial y se volvieron rivales. El libro más grande del mundo se llama This the Prophet Muhammad, creado en Dubái. Mide unos 5 metros de largo por 8 de ancho cuando está abierto y pesa más de 1.500 kilos. Un titán literario. Fue hecho por más de 50 personas y tiene cientos de páginas que narran la vida y enseñanzas del profeta Mahoma. Su propósito fue educativo y para romper un récord Guinness. Obviamente no se puede leer en una mesita de luz, ¿no? Pero si querés otro ejemplo más clásico, está también el Codex Gigas, que pesa 75 kilogramos y lo llaman la Biblia del Diablo. La palmera Ceroxylon quindioense, también llamada palma de cera del Quindío, es la más alta del mundo. Crece en los Andes colombianos y puede alcanzar más de 60 metros de altura. Es tan impresionante que es el árbol nacional de Colombia. Tiene un tronco liso cubierto de cera natural, de ahí su nombre, y puede vivir más de 100 años. Pero ojo, está en peligro por la deforestación. Estas palmas sobresalen en los valles nublados como si fueran columnas verdes tocando el cielo. Verlas en persona es como estar en una película de fantasía, literal. Cambiarle el aceite a un Bugatti Veyron no es como ir al mecánico de la esquina. Cuesta entre $20,000 y $25,000. ¿Por qué tanto? Porque el motor V16 tiene 16 tapones de drenaje y requiere desmontar buena parte del auto para acceder a ellos. Y claro, no es un Renault 12. Estamos hablando de un vehículo que alcanza los 400 km por hora y tiene más tecnología que un cohete espacial. Además, solo se puede hacer en talleres certificados por la marca, que son poquísimos. Así que, si te compras uno, más te vale no romper nada o vender un riñón antes de llevarlo al service. El Vantablack es un material tan negro que absorbe el 99,965% de la luz. Cuando lo miras, tu cerebro se confunde. No puedes ver su forma, profundidad ni relieves. Es como ver un agujero en el universo. Está hecho de nanotubos de carbono alineados verticalmente. Cuando la luz entra, queda atrapada y rebota entre ellos hasta desaparecer. No se puede usar en cualquier cosa, porque es carísimo, frágil. Y además hay drama legal. Un artista, Anish Kapoor, compró los derechos exclusivos para usarlo en el arte, y otros artistas lo odian por eso. Como siempre, la envidia es más fuerte que la ciencia. Las crías de focas y leones marinos tienen la piel muy sensible al sol, sobre todo las que nacen en zonas áridas como las costas del Pacífico. Como no pueden embadurnarse con protector solar FPS-50, las madres las cubren con arena húmeda para evitar quemaduras. Es un sistema natural y efectivo que también ayuda a camuflarlas de depredadores. Así que mientras tú te chamuscas en la playa, ellas andan full spa con exfoliante natural y sombrilla biológica. Envidia nivel foca bebé.
Aunque la serie se estrenó en 1999, según su licencia de conducir ficticia, vista en varios episodios, Bob Esponja nació el 14 de julio de 1986. Eso significa que para cuando empezó el show ya tenía 13 años. O sea, era un adolescente trabajando en una cocina explotado por un cangrejo capitalista. Si te pones a hilar fino, hoy tendría casi 40 años y sigue viviendo en una piña debajo del mar, friendo hamburguesas con entusiasmo. Claramente el capitalismo subacuático también atrapa. Las azafatas de avión, también conocidas como auxiliares de vuelo o tripulantes de cabina, son profesionales encargadas de garantizar la seguridad, comodidad y atención de los pasajeros durante un vuelo. Su trabajo va mucho más allá de ofrecer alimentos o bebidas, ya que están entrenadas para actuar en situaciones de emergencia, brindar primeros auxilios, coordinar evacuaciones y asegurar que se cumplan las normas de seguridad aérea. Además, deben tener una actitud amable, buena, presencia, dominio de varios idiomas, capacidad para manejar el estrés y habilidades de comunicación. La obsidiana, también conocida como cristal volcánico, es una roca ígnea de origen volcánico que se forma cuando la lava rica en sílice se enfría rápidamente, impidiendo la formación de cristales. Su apariencia es vítrea, con un brillo intenso y superficies lisas o cortantes, y suele presentarse en tonos oscuros como negro, gris o con reflejos verdes y dorados, aunque también puede tener vetas de otros colores. Es muy apreciada desde la antigüedad por su filo natural, siendo usada para fabricar herramientas, armas y objetos ceremoniales, pues se le atribuyen propiedades protectoras y de conexión con el subconsciente. Thomas Deininger es un artista que transforma residuos en arte. Usa basura plástica, chatarra electrónica, juguetes rotos, cepillos de dientes y cualquier cosa descartada. A simple vista, sus obras parecen pinturas o esculturas comunes, pero al acercarte, ves que están hechas 100% de objetos reciclados. Juega con la percepción y el caos visual, creando retratos o paisajes que solo se revelan desde cierta distancia. Es una crítica elegante y colorida al consumismo y la contaminación. Su trabajo es prueba viva de que del desecho también puede surgir belleza. Literalmente convierte la basura en arte sin filtros. Venus es un infierno envuelto en nubes tóxicas, pero eso no detuvo a la sonda soviética Venera 13, que en 1982 logró aterrizar y enviar las primeras imágenes desde su superficie. Soportó una presión aplastante, 92 veces la de la Tierra y temperaturas de casi 470 grados Celsius. Solo duró 127 minutos, pero en ese tiempo logró capturar y transmitir fotos en color. Lo que se vio fue un paisaje desolado, rocoso, como un horno de piedra eterno. Esas fotos siguen siendo las únicas tomadas directamente desde el suelo de Venus. Imagina sacar una selfie en una parrilla gigante y sobrevivirlo justo para subirla a Instagram. Bueno, eso hizo la sonda. Crystal, una monita capuchina, nacida en 1994, es una verdadera estrella del cine. Apareció en más de 20 películas y series, incluyendo The Hangover Part 2, Una noche en el museo y Dr. Dolittle. Su talento y carisma le valieron el apodo de la Meryl Streep de los monos. Puede realizar trucos, expresar emociones e incluso interactuar con actores como si entendiera el guión. Su entrenadora asegura que tiene mejor memoria que varios actores humanos, y sí, gana más dinero que muchos trabajadores de oficina. Construido en los años 80 por la Unión Soviética, el Antonov An-225 Natamriya, que significa sueño, era el avión más grande y pesado jamás fabricado. Con 6 motores y 32 ruedas, podía transportar hasta 250 toneladas de carga. Su fuselaje era tan amplio que podía llevar trenes, generadores o incluso un transbordador espacial. Solo existió una unidad operativa, lo que lo hacía aún más legendario. Fue destruido durante la invasión rusa a Ucrania en 2022, lo que provocó dolor en la comunidad aeronáutica. Era una mezcla de camión aéreo y mito volador. ¿Qué pasaría si tendrías un olfato como los perros? Tendríamos una capacidad olfativa hasta 100,000 veces más aguda que la actual. Podríamos detectar enfermedades, rastrear emociones ajenas e incluso reconocer personas solo por su aroma a metros de distancia. Pero también notaríamos olores desagradables con una intensidad insoportable. Una comida pasada, un baño mal cerrado o una calle sucia serían experiencias olfativas traumáticas. Básicamente, viviríamos en un mundo hiperoloroso lleno de pistas y estímulos. Y oler un colectivo en verano sería equivalente a un ataque sensorial. El antropólogo William Bass, fundador del Body Farm en Tennessee, Estados Unidos, estableció centros donde se estudia la descomposición de cuerpos humanos para avanzar en la ciencia forense. Uno de sus colegas, tras morir, pidió donar su cuerpo con la condición de que su perro permaneciera cerca para observar su reacción. El experimento, aunque delicado, ayudó a comprender el vínculo entre humanos y animales después de la muerte. El perro mostró signos de angustia, pero no se alejó. Fue una mezcla de ciencia, lealtad y rareza emocional.
una escena que solo puede ocurrir en una granja de cadáveres. En 2012, arqueólogos descubrieron en Alemania lo que parece ser el lápiz más antiguo hallado hasta ahora, datado en el siglo XVII. Era un cilindro de madera con una mina de grafito en el centro, muy similar al diseño actual. Se halló en una zona minera, donde se cree que los obreros lo usaban para anotar medidas o marcas en las rocas, aunque rudimentario, ya mostraba el concepto de encapsular el grafito para facilitar el agarre. Antes de eso, se usaban varillas de plomo o carbón suelto. Este hallazgo demuestra que a veces las buenas ideas no necesitan demasiados cambios para durar siglos. Un Tamagotchi japonés, llamado Dork, fue registrado por su dueño como el más longevo de todos. Vivió 89 días sin morir. En la lógica del dispositivo, eso equivale a décadas de vida real. El secreto fue atención obsesiva. El dueño lo alimentaba, limpiaba y cuidaba cada pocas horas. Incluso programó alarmas nocturnas para atenderlo mientras dormía. Algunos foros afirman haber llegado a más de 100 días, pero Dork es el más documentado. En contraste, la mayoría de los Tamagotchis mueren a los pocos días por olvido o aburrimiento. Cuidar uno tanto tiempo es casi como tener un hijo digital. ¿Sabías que el queso Philadelphia no se originó en la ciudad de Filadelfia, sino más bien en Chester, Nueva York? En 1872, el lechero William Lawrence, al intentar elaborar un queso tipo Neufchâtel, añadió accidentalmente más crema de lo habitual, creando así un queso más suave y fácil de untar. En 1880, el distribuidor de quesos Alba Reynolds comenzó a comercializar este producto bajo el nombre Philadelphia, aprovechando la reputación de la ciudad homónima, conocida en ese entonces por la alta calidad de sus productos lácteos. De esta manera, el nombre fue una estrategia de marketing para asociar el queso con calidad y prestigio. La Atlanterhavsveien es una impresionante vía ubicada en la provincia de Møre og Romsdal, en la costa occidental de Noruega. Este tramo de la carretera nacional 64 conecta las localidades de Kristiansund y Molde, atravesando un archipiélago mediante 8 puentes que enlazan varias islas e islotes. Destaca el puente Storsøysundet, de 260 metros de longitud, famoso por su diseño curvo que crea una ilusión óptica de final abrupto cuando se observa desde ciertos ángulos. La carretera ofrece vistas panorámicas del Océano Atlántico y ha sido reconocida como una de las rutas más espectaculares del mundo. Este video ha llegado a su fin. Si el video te ha gustado, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y escribir en los comentarios qué fue lo más curioso para ti de este video. Nos vemos en la próxima. Adiós.